¿Por qué casi la totalidad de las mujeres que dejan de frotar y empiezan a anclar recuperan sensaciones físicas que creían perdidas hace más de una década? Te han hecho creer que la falta de respuesta o la sequedad son una sentencia inevitable de la edad. Te han dicho que es normal que se apague la llama. Pero la fisiología no miente. El problema no es que tu cuerpo haya dejado de funcionar. Es que estás tratando de encender un sistema hidráulico complejo usando un interruptor que ya no está donde crees. Pasas años pensando que tu anatomía te traicionó, cuando la realidad es que la técnica que usabas a los 30 años, hoy, a los 55 o 60, se ha convertido en tu mayor enemiga. Estás aplicando fricción donde necesitas presión y velocidad donde necesitas tiempo. Soy la doctora Claudia Jiménez y aquí no vamos a usar eufemismos ni a prometer milagros. Vamos a hablar de mecánica vascular pura. En los próximos minutos vas a entender por qué tu clítoris necesita una estrategia completamente nueva y te enseñaré la maniobra exacta, la técnica de 2 dedos, que reactiva el flujo sanguíneo incluso en tejidos que llevan años inactivos. Pero primero, tenemos que detener el daño que te estás haciendo ahora mismo. Si tienes más de 55 años y estás tratando de obtener una respuesta física frotando directamente el punto más visible y sensible de tu anatomía, te estás lastimando, no estimulando. Estás cometiendo un error biomecánico fundamental. Lo que funcionaba a los 30 años, esa fricción directa y rápida sobre la cabeza del clítoris, hoy, con un perfil hormonal diferente y una estructura de tejidos que ha cambiado, se convierte en una agresión para tu cuerpo. Muchas mujeres llegan a mi consulta pensando que han perdido la capacidad de sentir, que sus nervios han muerto o que simplemente su vida sexual se ha apagado para siempre. La realidad es mucho más fría y mecánica. Estás usando el manual de instrucciones de un cuerpo fértil en un cuerpo que ya no busca reproducción, sino mantenimiento. El tejido de esa zona es extremadamente delicado. Con la caída de los estrógenos, la piel que recubre el clítoris, conocida como capuchón, tiende a adherirse, a pegarse al glande. Cuando tú o tu pareja intentan estimular esa zona con la misma intensidad o técnica que hace 2 décadas, lo que provocan es una microabrasión. Es como pasar una lija fina sobre una herida abierta. El dolor o la insensibilidad que sientes no es falta de deseo, es un mecanismo de defensa de tu sistema nervioso cerrando la puerta ante una agresión física. Si sigues insistiendo en la estimulación directa, vas a generar una aversión total al contacto. Tu cerebro aprenderá que ese toque significa dolor y cortará cualquier respuesta de placer antes de que empiece. Vamos a corregir esto ahora mismo. No se trata de magia, ni de recuperar la juventud perdida, ni de alquimia emocional. Se trata de entender la hidráulica y la anatomía de una mujer madura. Si corriges la técnica mecánica, la respuesta fisiológica regresa. El sistema funciona, pero la llave que estás usando ya no abre esa cerradura. Tienes que cambiar la llave. Empecemos con el primer obstáculo real, el problema que sabotea cualquier intento antes de que siquiera levantes la mano. Me refiero a la condición del terreno, la atrofia y la sequedad. No puedes construir nada sobre un tejido que está quebradizo. El problema aquí es la lija. La vagina y la vulva en la posmenopausia sufren un proceso de adelgazamiento severo. Las paredes pierden sus pliegues, se vuelven lisas y frágiles. Esto ocurre porque el estrógeno es el encargado de mantener el colágeno y el flujo sanguíneo en esa zona. Sin él, el tejido se vuelve papel de fumar. Muchos médicos te dirán que es normal. Yo te digo que es habitual, pero no tienes por qué aceptarlo como una condena. Cuando intentas cualquier técnica manual en estas condiciones, la fricción supera al deslizamiento. La física es clara. Si hay más fricción que lubricación, hay daño. Y aquí es donde entra una confusión terrible.
Crees que si te concentras lo suficiente, lubrificarás. Falso. A esta edad, la lubricación natural es insuficiente por defecto en la gran mayoría de los casos, debido a la falta de presión hidráulica en los vasos sanguíneos pélvicos. Piensa en tu sistema sexual actual como si fuera un foco que parpadea antes de encenderse. El cableado, que son tus nervios, está intacto. El interruptor funciona, pero la corriente eléctrica, que en este caso es tu flujo sanguíneo, llega con intermitencias, el voltaje no es estable, a veces hay luz, a veces se apaga, a veces solo hay un destello débil. Si intentas forzar el interruptor subiéndolo y bajándolo con violencia, fundes el foco. Lo que necesitas es estabilizar la corriente antes de esperar que la luz se mantenga encendida. La solución para este primer problema es un aliado que debes dejar de ver como un juguete y empezar a ver como una prótesis médica necesaria, la lubricación clínica y el soporte hormonal local. No estoy hablando de los geles de sabores que venden en las farmacias genéricas. Esos suelen tener glicerina y azúcar, lo cual es veneno para una flora vaginal que ya está debilitada, promoviendo infecciones por hongos que solo aumentarán la inflamación. Estoy hablando de lubricantes de base agua de alta densidad o, en muchos casos para mujeres postmenopáusicas, lubricantes de base silicona médica. La silicona no se absorbe, se queda en la superficie, creando una película protectora que impide que la piel se rompa. Es una barrera de seguridad, pero el lubricante solo facilita el movimiento, no repara el tejido. Aquí es donde entra el estrógeno local. Si tu médico te lo permite y no tienes contraindicaciones oncológicas específicas, el uso de cremas de estriol o estradiol en la zona vulvar no es para tener ganas. Es para que la piel recupere grosor. Es para que el foco deje de parpadear y tenga un filamento fuerte. Al aplicar esta hormona localmente, las células vuelven a acumular glucógeno. El pH se acidifica y se protege contra bacterias. Y lo más importante, vuelven a aparecer pequeños vasos sanguíneos que traen sangre a la zona. Sin sangre no hay sensibilidad. Sin integridad en el tejido, la técnica de los 2 dedos que te voy a explicar no servirá de nada porque solo te causará irritación. Así que la primera instrucción clínica es: prepara el terreno. No intentes correr en un campo lleno de vidrios rotos. Sana la mucosa. Hidrata la zona diariamente, no solo cuando vayas a tener actividad, y entiende que la sequedad es un síntoma de falta de circulación y hormonas, no de falta de amor o deseo. Corregido el terreno, podemos pasar a la mecánica del movimiento. El segundo problema es la falta de respuesta o la insensibilidad total, incluso cuando hay lubricación. Muchas mujeres me dicen: Doctora Claudia, me toco y no siento nada. Es como tocar mi codo. Esto sucede porque estás estimulando el lugar incorrecto para tu etapa vital. Estás obsesionada con el glande del clítoris, esa pequeña perla visible. El problema es que en la menopausia, ese glande a menudo se retrae bajo el capuchón o, por el contrario, está tan expuesto que el roce directo satura los receptores de dolor en lugar de los de placer. La solución es la técnica de los 2 dedos, pero aplicada con un principio de anatomía oculta. Tienes que entender que lo que ves del clítoris es solo el 10% de la estructura. Es la punta del iceberg. El clítoris tiene 2 patas largas, llamadas crura, que se extienden hacia abajo y hacia los lados, rodeando el canal vaginal y pegadas al hueso púbico. También tiene bulbos vestibulares que se llenan de sangre. A los 55 años, la estimulación superficial del glande es ineficiente porque los vasos sanguíneos superficiales son finos. Necesitas estimular la raíz, donde los vasos son más grandes y la estructura es más robusta. Aquí está la técnica exacta. Vas a usar tus dedos índice y medio. Puedes colocarlos planos o formando una V
suave. No vas a tocar el centro, vas a ir a los lados. Imagina que el clítoris es el centro de un reloj. Tú no vas a tocar el eje de las manecillas. Vas a colocar tus dedos en las 3 y en las 9, o incluso un poco más abajo, en las 4 y las 8. La técnica no es frotar. La técnica es anclaje y tracción. Colocas los dedos firmemente sobre la piel a los lados de los labios internos, donde sientes el hueso púbico bajo el tejido. Presionas hacia adentro, hacia el hueso, y luego haces movimientos rítmicos pequeños, sin deslizar los dedos sobre la piel, sino moviendo la piel sobre la estructura interna. Estás masajeando las raíces del clítoris a través de la piel. ¿Por qué funciona esto? Porque al presionar la escrura, las raíces contra el hueso, obligas a la sangre a entrar en los tejidos eréctiles profundos. Estás bombeando sangre mecánicamente hacia el centro. Al evitar el contacto directo con la cabeza del clítoris, evitas la irritación, pero al estimular las raíces, generas una sensación de plenitud y presión que el cerebro interpreta como una excitación profunda. Es una estimulación indirecta que recluta muchas más terminaciones nerviosas que el simple roce superficial. Es como querer tocar una campana. Puedes intentar rasguñar el metal, roce superficial, y apenas sonará, o puedes golpear la estructura desde un lado con firmeza, técnica de anclaje, y harás que resuene toda la campana. Esta técnica de W o de dedos laterales permite que la sangre llegue a la zona sin activar las alarmas de dolor del cuerpo. Además, al usar 2 dedos, distribuyes la presión en un área más grande. Esto es vital porque la piel delgada de la menopausia no soporta mucha presión en un solo punto, pero sí tolera presión distribuida. Estás hackeando tu propia anatomía para saltarte la zona atrófica y llegar directamente al sistema nervioso profundo que no ha envejecido. Esos nervios siguen ahí, intactos, esperando la señal correcta. La señal no es un rasguño, es una presión firme y constante. Esto nos lleva al tercer problema crítico: la frustración y la prisa. El enemigo número 1 de la función sexual después de los 50 no es la menopausia, es el cortisol generado por la impaciencia. Veo mujeres que intentan esta técnica, lo hacen durante 3 minutos, no obtienen el resultado explosivo que tenían a los 20, se frustran, se detienen y deciden que ya no funcionan. La solución aquí es entender lo que no debes hacer bajo ninguna circunstancia. El error más grave es la intermitencia. El sistema vascular de una mujer joven es elástico y reactivo. Puede llenarse de sangre en segundos. El sistema vascular de una mujer de 55, 60 o 70 años, especialmente si hay antecedentes de hipertensión, resistencia a la insulina o sedentarismo, es más rígido. Las arterias son más duras. La sangre tarda en llegar. El llenado vascular pélvico en esta etapa puede tardar entre 20 y 40 minutos de estimulación continua para llegar al punto de meseta, donde el orgasmo es posible. Si tú estimulas 2 minutos y paras porque te cansaste o te aburriste, la sangre que había empezado a llegar se drena inmediatamente. El retorno venoso es rápido, pero la entrada arterial es lenta. Es como tratar de llenar una bañera que tiene el tapón mal puesto con un grifo que gotea. Si cierras el grifo a cada rato, la bañera nunca se llena. Lo que no debes hacer es parar. La técnica de los 2 dedos requiere constancia rítmica. No necesitas velocidad. La velocidad fricciona y calienta la piel innecesariamente. Necesitas ritmo, un movimiento constante, casi hipnótico, de presión y relajación sobre esas raíces del clítoris. Si te detienes para acomodarte, para quejarte o para cambiar de posición bruscamente, el proceso se reinicia casi desde cero. Tampoco debes ignorar el dolor creyendo que se pasará. El dolor es inflamación. Si duele, detente y revisa la lubricación. Si continúas con dolor, liberas adrenalina. La adrenalina es un vasoconstrictor,
lo que significa que cierra las arterias, justo lo contrario de lo que queremos. En el momento en que sientes dolor o estrés, tus arterias se cierran y la sangre no llega al clítoris, haciendo físicamente imposible el final que buscas. Es un ciclo de autosabotaje. Y quiero ser muy clara con el aspecto metabólico, porque es mi especialidad. Si tienes la glucosa alta, si tienes resistencia a la insulina, esos pequeños nervios y vasos sanguíneos de los que te hablo están inflamados crónicamente. El azúcar carameliza las proteínas de tus arterias, haciéndolas rígidas. Si no controlas tu metabolismo, ninguna técnica manual va a hacer milagros, porque la tubería está dañada. La técnica de los 2 dedos es mecánica, pero depende de que la biología subyacente tenga un mínimo de funcionalidad. Si comes azúcar todo el día y esperas funcionar sexualmente en la noche, estás pidiendo un imposible fisiológico. Otro punto crucial en lo que no debes hacer es imitar lo que ves en películas o lo que recuerdas de tu juventud. Los movimientos bruscos, los cambios rápidos de dirección, la intensidad desmedida, todo eso es contraproducente ahora. Tu cuerpo necesita seguridad para relajarse. La seguridad viene de la predictibilidad. Si tu mano o la de tu pareja hace siempre el mismo movimiento, con la misma presión, en el mismo lugar, esas raíces laterales, el cerebro deja de escanear en busca de amenazas y se permite sentir. La monotonía rítmica es tu amiga, la variedad caótica es tu enemiga en esta etapa. Ahora profundicemos un poco más en la ejecución precisa porque veo que muchas fallan en la posición de la mano. Cuando digo 2 dedos, no me refiero a las puntas clavándose como lanzas. Me refiero a las yemas, o mejor aún, a la superficie plana de los dedos. Cuanta más superficie de contacto tengas con la vulva, mejor. Imagina que estás tratando de calmar un dolor de cabeza masajeando tus sienes. No usas la uña, usas la yema y haces círculos suaves. Esa es la intención. Es un masaje profundo, no un rascado superficial. Al aplicar esta técnica, también debes prestar atención a tu respiración. Parece un consejo genérico, pero tiene una base fisiológica estricta. Cuando te concentras demasiado o te frustras, tiendes a contener la respiración apnea. Esto aumenta la presión intratorácica y tensa el suelo pélvico. Un suelo pélvico tenso y rígido no permite que la sangre fluya correctamente. Necesitas que los músculos del suelo pélvico estén elásticos, que se muevan. Respirar profundo y lento, enfocándote en soltar el abdomen bajo, ayuda a que la sangre baje hacia la pelvis. Es física de presiones. Si estás tensa arriba, no fluye abajo. Hablemos de la frecuencia. Esto no es algo que debas intentar una vez al mes y esperar que funcione. El tejido vulvar y clitoriano es use it or lose it. Úsalo o piérdelo. La oxigenación de estos tejidos depende de la erección clitoriana. Sí, las mujeres tienen erecciones, son internas. Si pasas meses sin llevar sangre a esa zona, el tejido se hipoxia, se queda sin oxígeno y se atrofia más rápido. Practicar esta técnica de anclaje lateral con los 2 dedos, incluso sin la expectativa de llegar al clímax, solo como ejercicio de mantenimiento vascular, es salud preventiva. Estás llevando oxígeno a una zona que se está muriendo de hambre. Hazlo por salud tisular y el placer vendrá como consecuencia secundaria de tener un tejido sano. Hay un detalle que a menudo se ignora: la temperatura. El frío contrae. En mujeres mayores, la termorregulación es menos eficiente. Si estás en una habitación fría o tienes los pies fríos, tu cuerpo centralizará la sangre en los órganos vitales y la robará de la periferia. Y para el cuerpo, el clítoris es periferia. Asegúrate de estar caliente. Un baño tibio antes ayuda a dilatar los vasos superficiales. Manos calientes, ambiente cálido. Parece trivial,
pero he visto casos resolverse solo con calcetines y calefacción adecuada. La sangre necesita calor para fluir con facilidad hacia los capilares finos. Vamos a integrar todo esto. ¿Tienes el terreno preparado? Lubricación, estrógenos. ¿Tienes la técnica correcta? 2 dedos, lateral, anclaje, presión profunda. Y tienes la mentalidad correcta, constancia, sin dolor, sin prisa. Pero, ¿qué pasa si haces todo esto y aún así hay problemas graves? Necesitamos filtrar lo que es una cuestión de técnica, de lo que es una patología médica que requiere intervención inmediata. No quiero que te quedes en casa probando técnicas si tienes una señal de alarma roja. Antes de cerrar, hagamos un chequeo rápido de 3 puntos. Quiero que te respondas con total sinceridad, porque de esto depende tu integridad física futura. Primero, ¿hay sangrado? Si después de intentar estimularte o tener relaciones ves sangre, aunque sea poca, no es normal. En la posmenopausia, cualquier sangrado vaginal es una alerta oncológica hasta que se demuestre lo contrario. Puede ser simplemente atrofia severa, la piel se rompió, pero también pueden ser pólipos o engrosamiento endometrial. Si hay sangre, la técnica se detiene y vas al ginecólogo, no mañana, hoy. Segundo, ¿hay dolor agudo tipo ardor o fuego? Si al tocar la zona sientes como si te hubieran puesto chile o ácido, es muy probable que tengas una infección activa, vaginosis, hongos o una dermatitis vulvar, líquen escleroso. El líquen es una enfermedad de la piel muy común en esta edad que blanquea y adelgaza la zona, y si no se trata, puede fusionar los labios y enterrar el clítoris. El dolor tipo ardor no se aguanta, se diagnostica. Tercero, y este es el que más me preocupa en mis pacientes metabólicos. ¿No sientes absolutamente nada? ¿Hay una anestesia total, como si tocaras la pierna de una silla? Si tocas la zona y no distingues temperatura ni tacto fino, esto puede ser un signo de neuropatía. Si eres diabética o prediabética, el exceso de azúcar puede haber dañado los nervios pudendos. Aquí la solución empieza en tu plato, no en tu cama. Necesitas controlar tu glucosa para detener el daño nervioso. A veces es reversible, a veces no, pero tienes que parar la agresión metabólica ya. El placer en la mujer madura no es un lujo frívolo, es un indicador de salud vascular y neurológica. Si tu clítoris funciona, significa que tus arterias pequeñas están limpias y tus nervios conducen electricidad correctamente. Si no funciona, es una señal temprana de que algo en tu sistema general está fallando. No te resignes al silencio de tu cuerpo. No aceptes el "es la edad" como respuesta final. Tienes las herramientas, anatomía, tiempo y paciencia. Toma el control de tu fisiología, porque nadie más lo hará por ti.